Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando. Son las 11 de la noche del lunes 14 de enero de 2019 y seguimos como siempre o como hemos empezado el día de Navidad. Seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Perón, tratando de seguir el camino iniciado por la Escuela Superior Peronista en lo relativo a la formación política doctrinaria. Y hoy vamos a ver lo que para mí es el nudo gordiano de conducción política, el texto para mí más importante porque incluye la propuesta política de Perón. O sea, el otro día vimos el problema político que encontró él, sintetizado en el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo. O sea, la gente que trabaja para sí o trabaja para un grupo y excluye a los demás. Para entender mejor el tema del sectarismo, en general en otro texto explica lo siguiente: dice que es como el militar que cree que lo único importante es el ejército, por ejemplo, y excluye a la marina, a la aeronáutica y a los demás instrumentos del ejército, y va a una guerra con solo el ejército, y el enemigo viene con el ejército, la marina, la aeronáutica, y evidentemente está en inferioridad de condiciones. Seguimos entonces con el análisis de las características de lo que Perón llama la conducción moderna, que en última instancia va a ser, incluye lo que el proyecto político de Perón, que consiste en reemplazar el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Y hoy vamos a ver las razones que él aduce para hacer esta sustitución, que en última instancia expresa lo que nosotros deberíamos hacer. Yo, cuando hice este trabajo, le puse al libro Conducción Política de Juan Domingo Perón un modelo ejemplar de lo que debemos ser y hacer. Hoy nos va a explicitar lo central de lo que debemos hacer, y después en el capítulo 6 nos va a decir lo que deberíamos ser. Por eso hoy vamos a ver la doctrina como la nueva forma de conducción, o sea, lo que él llama los medios modernos de conducción, la doctrina, nueva forma de conducción, el adoctrinamiento como base de la conducción, la elevación de la cultura cívica y social del pueblo, tan olvidada por nosotros hoy, lamentablemente, la conducción centralizada y la conducción organizada con nuevas formas de conjunto, con una masa organizada, educada y elevada espiritualmente. Como siempre, vamos a seguir insistiendo en la necesidad, en la imperiosa necesidad de que instrumentemos nuevamente la Escuela Superior Peronista para la capacitación doctrinaria y política, no solo de los militantes y dirigentes, sino también del conjunto del pueblo, como instrumento, como fue instrumento la Escuela Superior Peronista en el primer peronismo. Porque siempre seguimos convencidos que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial, ya que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, lo decimos todas las veces que hagan falta, lo vamos a inculcar, la doctrina peronista o justicialismo
tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y para aportar, como habíamos prometido, algún elemento más que nos permita la comprensión de este texto, de esta definición, que tenemos que recordar que recién se elaboró en 1952 esta definición. Es el artículo 3º de la ley que en 1952 trajo el segundo, o produjo el segundo plan quinquenal del segundo gobierno de Perón. Y el aporte que haría hoy para esta comprensión es que la doctrina justicialista está centrada en el hombre, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Y en un texto Perón nos dice lo siguiente: nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y a la mujer, y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre y a la mujer, por supuesto, individualmente considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Ya lo habíamos dicho los otros días que la felicidad del pueblo se refiere a la posibilidad del ejercicio de todos los derechos por parte de cada uno de los habitantes del país, y la grandeza de la nación al aprovechamiento del trabajo del conjunto para beneficio del conjunto de los habitantes del país, no para las corporaciones nacionales o internacionales, y mucho menos para otros países. Y acá, Perón, nos vamos directamente al tema, y en el primer párrafo de este texto nos dice lo que deberíamos hacer. La doctrina nueva forma de conducción. Bien, yo he querido citar estos ejemplos rápidos, se refiere a lo que el viernes pasado vimos referido a la situación política que él encontró, y unos ejemplos que puso sobre el socialismo y otras realidades que él tenía en su momento. Yo he querido citar estos ejemplos rápidos para dar una idea y llevar a la persuasión de la necesidad que la conducción impone de hacer evolucionar los organismos políticos para que puedan ser susceptibles de manejar y conducir, es decir, llevarlos a las nuevas formas. ¿En qué consiste la nueva forma de conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado, se refiere al siglo XIX, y de esta mitad del siglo presente, por una doctrina. Se refiere, por supuesto, al siglo XX, porque estamos en 1951, que es cuando Perón explica esto. Y ahora va a dar razones, por qué debemos reemplazar a los caciques, a los caudillos y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal. ¿Qué diferencia hay entre la conducción gregaria o sectaria y el adoctrinamiento? La doctrina no es una regla fija para nadie, es en cambio una gran orientación con principios que se cumplen siempre de distinta manera. Por ejemplo, que nosotros tengamos como finalidad suprema trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es un principio que se cumplió en el primer peronismo de una manera, y Néstor y Cristina lo cumplieron de otra manera. Y sigue Perón. No se está atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación espiritual para resolverse en todas las ocasiones dentro de una misma dirección, pero en un inmenso campo de acción para la ejecución. O sea que si todos los peronistas tuviéramos como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tendríamos la mitad del camino, un poco lo que nos quiere decir Perón acá, la mitad del camino andado, porque
y un inmenso campo para la ejecución. O sea, tenemos la orientación, como el ejemplo que ponía los otros días sobre la finalidad. Supongamos que la finalidad es ir a La Plata. Yo puedo ir en tren, en colectivo, a pie, en avión o como sea, y vamos a llegar. Tenemos un inmenso campo de acción para la ejecución. Lo podemos ejecutar, podemos ir de la forma que se nos ocurra, pero vamos todos a La Plata. Este me parece a mí el sentido de lo que quiere decir Perón acá. Y vuelve con el tema del adoctrinamiento. O sea, Perón habló desde la clase inaugural hasta ahora permanentemente de la doctrina y el adoctrinamiento. Yo creo que este tema es la creación de Perón, diríamos. O sea, él dice que todo conductor debe ser creador, porque la conducción es un arte, y el arte necesita de creadores. Y la doctrina peronista ha sido la creación de Perón para solucionar casualmente ese problema político que es también el problema nuestro hoy, la de los caciques, los caudillos y los sectarios, que no trabajan para el conjunto, sino para sí o para un sector determinado. Pero, lógicamente, si queremos que nuestra doctrina, nuestro proyecto político se lleve adelante, lo mínimo que tenemos que hacer es transmitirlo a los demás. A eso Perón le llamaba el adoctrinamiento, como base de la conducción. Y en esta nota digo que Perón ha insistido hasta el cansancio en la importancia del adoctrinamiento o transmisión de la doctrina. Porque si no se transmite, no se conoce, ya que nadie quiere ni valora lo que no conoce, como dice Evita, o más bien ella dice, el amor exige sacrificio, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere y nadie quiere a alguien que no conoce. Por eso el primer peronismo, dentro del plan de capacitación, había una materia específica titulada Técnica del Adoctrinamiento, que seguramente deberíamos adaptar nosotros a la situación de hoy, pero que ustedes pueden ver en ese link que yo les dejo ahí abajo. Y Perón dice, la doctrina es el remedio para el sectarismo. Y va a tratar de explicar por qué. Dar esa unidad de doctrina, o sea, que vayamos todos a La Plata, tengamos todo como objetivo ir a un determinado lugar, es la base para formar las nuevas agrupaciones. Vale decir, para formar agrupaciones conscientes e inteligentes dentro de una orientación unitaria. La orientación unitaria es que vamos todos a La Plata. Y después, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, a los medios, etcétera, cada uno lo va a estructurar y lo va a realizar en forma consciente e inteligente de acuerdo a la realidad que está manejando, al sitio, etcétera, etcétera, al lugar y al tiempo, como vamos a ver en el capítulo 4. Eso es lo que la doctrina persigue, vale decir, encaminar los valores morales de los hombres, de las mujeres y su acción intelectual y material en una dirección única. ¿Cómo se realiza esa marcha? Está liberado a cada uno. ¿Cuándo la realiza también? El momento lo elige cada uno. Pero la orientación la fija la doctrina. Esa es la orientación y es el sentido y el sentimiento de esa masa lo que la doctrina quiere fijar y quiere establecer. En base a ese adoctrinamiento recién puede pensarse en la conducción. Porque como nos está pasando en este momento, si los distintos caudillos, uno quiere ir a La Plata, el otro a Tigre, el otro a Lomas de Zamora, va a resultar muy difícil en la unidad. Y lo que Perón está planteando acá, dejémonos de opiniones personales, dejémonos de caciquismo y de caudillismo y de sectarismo y adoptemos una doctrina que exprese los anhelos del conjunto, entonces todos dediquémonos a realizar eso. Pero no una doctrina particular de un grupo, de un sector, una doctrina de la nación.
la doctrina de la nación es nuestra doctrina. Por eso buscamos nosotros la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación. Ustedes se imaginan que todas las dificultades que encuentra el gobierno para hacer marchar a la nación en una misma dirección, teniendo en cuenta los dos objetivos fundamentales de hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es la primera vez que Perón menciona la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y lo estuve buscando y lo menciona solo 2 veces en Conducción Política. Ustedes se imaginan que todas las dificultades que encuentra el gobierno para hacer marchar a la nación en una misma dirección, teniendo en cuenta los dos objetivos fundamentales de hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se deben al desacuerdo que existe entre los mismos argentinos. Unos quieren la independencia económica y otros no la quieren, como últimamente nos ha pasado demasiado en algunas votaciones para los buitres, etcétera, etcétera. Unos quieren la justicia social y otros no la quieren. Cuando se votó la ley no me acuerdo ahora qué ley se votó últimamente en contra de los trabajadores, de los jubilados, de los jubilados. Unos quieren la justicia social y otros no la quieren. Unos quieren la soberanía política y otros no la quieren. Cuando son 3 cosas que ningún argentino podría dejar de querer. Otra ventaja de la doctrina, nos permite la unidad de concepción y de acción. Sin embargo, todas las dificultades están precisamente en esa falta de doctrina común de los argentinos, nos dice el general, y hoy también creo que nos está pasando. Analicemos, compañero, a ver si no tiene razón una vez más. Todas las dificultades están precisamente en esa falta de doctrina común de los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado a la conducción de la nación basándose en las apetencias y en los apetitos de los hombres o de las mujeres, y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas de conducción y de realización por el Estado y para la nación misma. Siempre Perón en forma permanente, constante, en todos los momentos y en todo sentido, siempre Perón toma al conjunto de la nación como una unidad. Esta forma dice, como consecuencia de que se ha tomado la conducción de la nación basándose en las apetencias, en los apetitos de los hombres o de las mujeres y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas de conducción y de realización por el Estado para la nación. Ese enfoque hay que cambiarlo. No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros o a un grupo, sino lo que conviene a todos y a todas. Lo que conviene al Estado, no a cada uno indistinta e incívicamente, dice el general. Por eso cuando hablo de la moderna conducción, hablo de la necesidad primaria de organizarse para actuar con unidad de concepción, que nace de la doctrina, y de la común unidad de acción que nace de la unidad de concepción. La unidad de concepción, la unidad en las ideas, la unidad en el proyecto, la unidad en que tenemos por objetivo, por ejemplo, ir a La Plata, no ir a cualquier lado. Esto nos da unidad de concepción para luego tener unidad de acción. Sin esto, dice el general, todas son dificultades para la conducción, como lamentablemente nos ha pasado estos últimos 3 años. Se dividió el Senado, se dividió la Cámara de Diputados, se dividieron los gobernadores cuando todos los integrantes del movimiento nacional deberían haber actuado de conjunto y no incívicamente como nos plantea acá el general. Actuar todos en forma unida, unificada, con unidad de concepción
de manera de poder tener unidad de acción, tanto para la acción de gobierno como para la defensa de los intereses del conjunto del pueblo, que es lo que el pueblo nos encomendó en el 2015, y no permitir que se avasallen sus derechos como lamentablemente ha sucedido. Esto por un lado, la doctrina, o sea, el objetivo de la doctrina. Y también la elevación cívica, la elevación de la cultura cívica y social de la masa. Yo creo que aquí lo que nos está planteando Perón, tenemos dos alternativas para cambiar, para hacer política, diríamos, para cambiar la realidad, la alternativa violenta o la alternativa democrática. Si tenemos la alternativa democrática, no tenemos más remedio que elevar la cultura cívica y social de la masa. No tenemos más remedio que transmitir al conjunto, a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra doctrina. Y acá lo dice el general con toda claridad. Para alcanzar eso debemos llevar un cierto grado de cultura cívica, social y general a la masa. Con un pueblo de ignorantes y de analfabetos, este tipo de conducción es sumamente difícil y lo hemos comprobado últimamente. Por eso, mientras antes se decía hay que educar al soberano y todo el mundo le daba vino y empanadas, nosotros decimos hay que elevar la cultura del pueblo y nos ponemos a trabajar para hacerlo. Y en aquel momento, Perón, cuando instituye la Escuela Superior Peronista, estaba la Escuela Superior Peronista, estaban las escuelas peronistas regionales, estaban los ateneos peronistas en las ciudades más importantes, estaban las unidades básicas, y además la revista Mundo Peronista, que salía cada 15 días para transmitir un solo proyecto político, que era el plan de capacitación de la Escuela Superior Peronista, que tenía como primera materia esto que estamos viendo. Y eso fue lo que permitió la unidad de concepción para la unidad de acción, y que por la cual estoy bregando insistentemente que volvamos a realizarla, porque si no, va a seguir existiendo la posibilidad de que unos quieren ir a La Plata, otros a Entre Ríos, el otro a Ushuaia, y así es muy difícil que podamos lograr unidad de concepción para la unidad de acción. Nuestra conducción, tal cual queremos nosotros, no puede realizarse bien hasta que ese grado de cultura no haya saturado a la población. En otro lado, Perón dice, haya empapado a la población. Creo que estamos bastante lejos de eso, pero nunca es tarde cuando la esperanza es grande. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y sigue Perón, cuando ese grado de cultura, que es a la vez de sentido y de sentimiento, no solo de conocimiento, se haya desarrollado, nuestra conducción será sumamente fácil. Bastará difundir lo que era conveniente para la nación, y en eso estaremos todos de acuerdo. Nadie discutirá ya sobre los beneficios de la independencia económica, de la justicia social o de la soberanía de la nación, si se lo explicamos, si lo transmitimos al conjunto del pueblo. Eso es en parte falta de cultura para los que no la comprenden, y falta de educación de sus sentimientos para los que entienden demasiado, pero no quieren sacrificar nada de sí en beneficio del conjunto de la nación. Está hablando de los caciques, de los caudillos y de los sectarios, pero no quieren sacrificar nada de sí en beneficio de la nación, del conjunto, del conjunto por el cual Perón trabajó siempre y deberíamos trabajar nosotros. Por eso digo que para conducir es indispensable alcanzar ese grado de cultura al que nosotros aspiramos. Las formas nuevas o modernas han permitido también mucho la elevación cultural de las masas. Y ahora va a hablar
de cómo hacer para que las masas se conviertan en pueblos. O sea, las masas sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social se conviertan en pueblo con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad social. Y es una de las razones por las que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo va a explicar mejor el general. Las formas nuevas o modernas han permitido también mucho la elevación cultural de las masas. Antes se efectuaba mediante la difusión fragmentaria, difícil, boca a boca, ¿no?, del contacto directo con las masas para poder educarlas o instruirlas. Hoy el agricultor que no baja a una población durante un año escucha lo que le decimos todos los días desde aquí mediante la radiotelefonía. Y hoy nosotros tenemos radio, televisión, internet, Facebook, Twitter, Instagram, qué sé yo. Y es un poco lo que decía hoy respecto al militar aquel que quería solo el ejército. Si no utilizamos todas las armas y el enemigo utiliza todas las armas, es muy probable que nos gane, como pasó en 2015. Vale decir que las modernas conquistas de la ciencia nos han facilitado la tarea, no debería facilitar la tarea cuando tenemos realmente la decisión política de hacerlo. Cuando actuamos en un acto cívico, nos basta hablar a todo el país por radio y no queda ningún argentino sin conocer lo que terminamos de decir. Eso era antes imposible. Hoy lo hacemos en un minuto. Antes se necesitaban 6, 8 meses o un año. Y eso que está hablando exclusivamente de la radio, no habla de la televisión, ¿no?, y de los instrumentos técnicos para nosotros poder transmitir nuestros valores, nuestra doctrina, para lo cual tenemos que tener un mínimo de decisión política y organización desde ya. Perdón, si escuchan en el fondo un tintineo, es la lluvia que cae hoy sobre Buenos Aires, y acá atrás en mi casa yo tengo un techito en el que rebota la lluvia. Otra característica que nos da la doctrina, otra posibilidad que nos da la doctrina, la posibilidad de la conducción centralizada que Perón atribuye a la nueva conducción. No puede admitirse ya la conducción anarquizada, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Hoy no se puede admitir ni tolerar la conducción anarquizada de las partes, ya que es posible realizar la conducción centralizada mediante los nuevos métodos. Así fue como nosotros derrotamos a nuestros adversarios aferrados a las viejas formas de los comités y de la transmisión por intermediarios, que eran los caudillos políticos. Nosotros tomamos la radio y dijimos a todos, hay que hacer tal cosa, y la hicieron. Esa unidad de acción se obtuvo aprovechando los medios que ellos no supieron aprovechar en la misma forma que nosotros. No nos habrá pasado a nosotros esto últimamente. Y es recordar una vez más, Perón ganó las elecciones del 24 de febrero del 46 gracias a esto que acaba de decir. La víspera de la elección del 24 de febrero nosotros dimos por radio la orden a todos los peronistas y al día siguiente todos la conocían y la ejecutaban. Pero antes se la habían transmitido y enseñado qué era lo que tenían que hacer. Nuestros adversarios se reían de nuestra orden y seguían con sus discursos, sus comités, sus empanadas, sus conferencias y sus convenciones soberanas, sin unidad de concepción y sin unidad de acción, cada uno haciendo en su sitio lo que le parecía. Cito ese ejemplo para que se den cuenta que la ventaja de los tiempos modernos radica en esas dos circunstancias: la posibilidad de elevar la cultura ciudadana de la población mediante una devoción y un trabajo permanente por todos los medios, y de agilizar y centralizar la conducción en el momento oportuno para que no prive ningún interés personal o parcial, sino el interés de todos, el interés de la nación.
representados en la conducción centralizada desde un punto de vista que hace insospechable que puedan perseguir ningún interés personal y que no tienen interés de favorecer a nadie particularmente, sino a los hombres y mujeres que trabajaban con el mismo tesón y el mismo afán para la defensa de la colectividad, del conjunto de la nación. Es decir, estas nuevas formas son las nuestras, dice el general. Nunca insistiremos lo suficiente en esta idea de Perón de que debemos trabajar para la unidad, para el conjunto, y que nada, hay un texto de Perón cuando recibió a los congresales del partido en la fundación del Partido Peronista, hay un texto que dice: nada hay superior al interés del conjunto, nada hay superior al interés del conjunto, al interés de la nación. Ni sindicato, ni provincia, ni ciudad, ni sector, ni UIA, ni CAME, ni nadie. Nada hay superior al interés del conjunto. Por eso debemos aprovechar bien los nuevos sistemas. No lo digo yo, ya lo dice el general Juan Domingo Perón en 1951, compañeras y compañeros. Hay que ir aprovechando todo eso nuevo para ir llevando una conducción más ajustada a la necesidad de la propia conducción. Estas modernas formas de conducción permiten reformar los antiguos sistemas lentos, sometidos a una cantidad de interferencias que nos hacían no solamente inaplicable, lento e incorrecto el sistema, sino que no permitían en manera alguna unificar la forma de concebir para unificar la manera de accionar. La nueva forma de conducción está ajustada a esos nuevos medios, a esa nueva cultura, al nuevo sentido que debe tener la conducción moderna. Cuando quien conduce no los aprovecha y conduce como hace un siglo, es indudable que lleva enormes desventajas frente a los que aprovechan todas las circunstancias de los perfeccionamientos modernos para ponerlos al servicio de la conducción. Y esto, recordémoslo siempre, no es una tarea solo de la conducción, en este caso para mí, de Cristina Fernández de Kirchner, sino es una tarea del conjunto de los militantes y dirigentes. Y si cada uno quiere hacer lo que se le da la gana e ir a cualquier ciudad, toda conducción es muy difícil, como está resultando lamentablemente en este momento. Y Perón nos indica de esta manera qué es lo que deberíamos hacer. Volver a la doctrina, volver a la causa, volver al ideal de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y transmitirlo al conjunto de los militantes y del pueblo. Por último, Perón plantea una conducción organizada con nuevas formas, actuando siempre bien, con sinceridad y lealtad, de conjunto, con una masa organizada, educada y elevada espiritualmente. Si la técnica moderna ha permitido cambiar incluso el tipo de organización, otra consecuencia de la doctrina. Por esa razón, señores, estas nuevas formas han permitido también alterar, en cierto modo, la organización de las fuerzas que actúan en la política. Y ahora lo voy a explicar. Si utilizando aquellos antiguos medios nosotros estuviéramos organizados como estaban organizados antes, no podríamos tener las formas orgánicas modernas. El peronismo tiene un partido político de hombres, tiene un partido político de mujeres y tiene una organización sindical que actúa en beneficio del peronismo, aun cuando muchos de sus integrantes no pertenecen a ningún sector político. Esta es la realidad. Estamos hablando de 1951, que estaba el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino y la organización sindical. Y a todos, todos tenían el mismo plan de capacitación política a través de la Escuela Superior Peronista. Y sigue Perón. Hace mucho tiempo eso no hubiera sido posible
porque como la dificultad de aquellos tiempos era precisamente la conducción, cuando mayor fuera el número de conducciones, los inconvenientes se multiplicaban con el número de los distintos organismos que debían conducirse. Claro, si uno tenía una doctrina y el otro tenía otra y el otro tenía otra, es muy difícil encontrarse. Por eso no podían darse el lujo de tener distintas agrupaciones y organizaciones para manejar. Pero hoy no existe ninguna dificultad, dice el general Perón, de manejar. Pero hoy no existe ninguna dificultad para que sea así, y si las mujeres quieren organizarse por su cuenta y tener ellas su organización política, ¿por qué no les daremos el gusto? Dice. Y me parece que ahora las compañeras andan también por esos lares, pareciera, ¿no? Y si los hombres quieren tener su partido político sin que nadie interfiera en su acción, ¿por qué no los vamos a dar el gusto? Y si los obreros no desean incorporarse a un partido político y quieren seguir formando parte de un sindicato, ¿por qué no les vamos a dar el gusto? Si practican nuestra doctrina, atenti, si practican nuestra doctrina. ¿Qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización que los agrupe. Quiere decir, si tienen por finalidad ir a La Plata, vayan de la forma y manera que quieran. Tarde o temprano nos vamos a encontrar. ¿Por qué esto? Porque así los podremos conducir, cualquiera sea el tipo de organización que tengan. Si tenemos la misma finalidad, si tenemos el mismo objetivo de buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, seguramente lo vamos a lograr. Y acá da otra de las razones. La doctrina aglutina a todos. Es indudable que si el Partido Peronista ha podido organizarse así, ello permite decir que en el futuro de nuestra organización política, todo eso va a terminar en una misma cosa, porque la doctrina va forzando hacia la aglutinación permanente, aglutinación en el sentido de concentración, hacia la concentración permanente. Y veo que se unió Gonzalo Rougier. Gonzalo es mi nieto que está viviendo en México, así que le mando un beso grande a Gonzalo Rougier. Discúlpenme los demás, pero mi nieto es mi nieto. Entonces decíamos que la doctrina va forzando hacia la aglutinación, o sea, hacia la concentración. Los partidos antiguos estaban armados de forma divergente, por distintos caudillos, y mientras más caudillos haya, más se dividían. Cuanto más crecían, más se abrían, porque partían de una base demasiado pequeña para que pudieran ser fuerzas convergentes las que actuaban y no tenían una doctrina del tipo de la nuestra. Otra ventaja de la doctrina. Se agrandaban y pululaban inmensamente los caudillos y caudillitos, que eran todos elementos de disociación y no de convergencia. ¿No nos habrá pasado últimamente esto? Analicémoslo, compañeras y compañeros. Nosotros hemos creado una inmensa base que está en nuestra doctrina. Y si se practica esa doctrina, cuanto más fuerza hagan los hombres y las mujeres, más se unen y menos se separan. Es decir, hay más aglutinación, más concentración política en nuestra organización y menos disociación de fuerzas de cualquier naturaleza. Mientras mayor compresión haya y difusión de nuestra doctrina, mayor aglutinación, mayor concentración hace. La base doctrinaria del pueblo organizado. Por eso esa enorme base que crea la doctrina permite que sea todo el pueblo organizado en la forma que el pueblo quiera, porque cuando él haga fuerza, no hará fuerza para separarse, sino para unirse, ya que está en una misma orientación y marcha hacia un mismo objetivo. Es como si pusiéramos 100 hombres, y acá pone el ejemplo clarito, es como si pusiéramos 100 hombres o mujeres y les diéramos un punto a 100 metros. Cuando llegasen a los 100 metros, estarían todos muy ajustados porque habrían marchado hacia un mismo y solo objetivo, que yo lo sinteticé diciendo
el objetivo de ir a La Plata. Esto será motivo de alguna profundización más adelante, dice el general. Ahora va a decir qué es lo que deberíamos hacer nosotros para lograr la captación y el reclutamiento de los militantes y del conjunto del pueblo para que valoren nuestra doctrina, nuestro proyecto político, etc. Para llegar a lo que hemos hecho, ¿cuál ha sido el sistema orgánico, o sea, organizado, y de captación o de reclutamiento que hemos adoptado? Lo primero que hay que hacer para conducir es tener la masa, o sea, la gente, ya que para hacer guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre, dice el general. Primero hay que formar el contingente que se va a conducir, o sea, la gente, porque el conductor solo no conduce nada. El conductor solo no conduce nada. La conducción es posible cuando existe el objeto que se ha de conducir, o sea, los cuadros auxiliares y la masa, o sea, el pueblo. ¿Cómo actuamos nosotros para formar ese contingente? ¿Cuál fue el sistema de captación y de reclutamiento? Y acá nos va a decir lo que deberíamos hacer. Sí, yo empecé a realizar esto personalmente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, nos da el ejemplo. ¿Cuál era la orientación? La primera regla que yo cumplí fue decir la verdad y actuar sincera y realmente, porque sabía que la masa estaba descorazonada por la falta de sinceridad y lealtad y por la mentira permanente con que habían procedido los que habían actuado antes que yo. Pareciera que está describiendo a nuestro gobierno actual, ¿no? Le prometían todo y no le daban nada. Prometieron todo y no dieron nada. No solo no dieron nada, sino que no están dejando piedra sobre piedra estos buenos hombres. Entonces yo empleé, dice el general, un sistema distinto. No prometer nada y darles todo al conjunto del pueblo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del engaño, ser leal y sincero. Y cumplir con todo el mundo. Lógicamente que para analizar un problema leal y sinceramente no es suficiente con tener las ganas, diríamos, o la intención, porque muchas veces en la vida no se puede tener la seguridad de si se podrá cumplir con lo que se promete, sobre todo en este momento que no tenemos ni el gobierno ni el poder y nos están dando con un caño por todos lados, ya que no se trata solo de intención, sino también de posibilidades. Pero más adelante va a decir el general, basta con que nosotros honesta y sinceramente hagamos todo lo que esté de nuestra parte para solucionar los problemas y atender a nuestra gente. ¿Cómo hizo él? La Secretaría estaba abierta al pueblo. Cuando empezamos nosotros a trabajar, la Secretaría de Trabajo y Previsión se refiere, ¿no? Cuando empezamos nosotros a trabajar, recibimos a todo el que viniera, cuando una organización, creando una organización que permitía a todos los argentinos, pobres, ricos, malos, buenos, blancos o negros, que viniesen allí a escucharnos. Lo que pasa es que cuando uno trabaja para el conjunto del pueblo, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no tiene inconveniente en hablarle a todas y a todos. Cuando uno trabaja para sí o para un grupo, sí tiene inconvenientes porque eso se descubre fácilmente. Yo los recibía a todos, los saludaba y después les decía qué pensaba yo y cómo creía que debían resolverse los problemas. Si llegaban 10, los hablaba. Si llegaban 2, también les hablaba. Si eran 10.000, mejor. Así el número fue sumando y cuando quise acordarme tenía el predicamento político que yo necesitaba para comenzar a accionar. Recuerden que cuando habla de esos 10.000, y ahora va a hablar de las organizaciones, se refería evidentemente a los sindicatos, a través de los cuales él llegó al conjunto del pueblo para la realización de su proyecto político. Se trabajaba con las organizaciones. Yo siempre prefería, en vez de hablar a hombres, a mujeres en particular, ¿no? Hablar a organizaciones. ¿Por qué? Por la misma causa que cuando uno quiere juntar todas las hormigas,
no las agarra de a uno, sino que va al hormiguero y las agarra ahí. Entonces yo me dediqué a los hormigueros con cierto provecho, claro, a los sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que lo que yo les decía, hacían. Ellos vieron que me traían sus inquietudes y las veían satisfechas, porque estaban en poder en ese momento. Ellos vieron que me traían sus inquietudes y las veían satisfechas. Es decir, que yo no era un macaneador más. Por lo menos prometía ser un hombre que hacía lo que me refería antes. Hacía las diligencias cuando no podía lograr lo que ellos querían, hacía las diligencias necesarias para cumplir lo que ellos querían. El método que utilizó, ya lo vamos a ver en el capítulo 4, la persuasión con hechos. Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo la persuadía a la gente con hechos y con ejemplos. Yo les decía, hay que trabajar, pero yo le metía desde las 5 de la mañana hasta el otro día a las 5. Fue así como persuadí a la gente, y cuando estuvo persuadida y tuve el predicamento político necesario, me largué a una acción más grande porque ya tenía el apoyo. Había obtenido la palanca y empezaba a mover el mundo. Y mirá si movió el mundo. Después de 70 años nosotros estamos acá aprendiendo de sus consejos y de su experiencia política. Otra característica, no solo de la doctrina, las formas y las maneras, no solo hay que transmitirla a la inteligencia, sino actuar sobre el corazón de los hombres y las mujeres. Eso era lo que yo necesitaba para comenzar a conducir. Ya tenía una masa, todavía inorgánica posiblemente, estamos hablando antes del 17 de octubre, para conducir, pero que mediante distintos sistemas y maneras de actuar podía irla conduciendo. Por lo pronto contaba con lo primero que se necesitaba para mandar y para conducir. Contaba con el corazón de los hombres y mujeres. El corazón de los hombres y mujeres fue el que los empujó el 17 de octubre, cuando él estaba en cana, cuando él estaba preso, a salir a la calle y hacer lo que debían hacer. Yo mandaba en ese momento más que el gobierno, porque yo mandaba sobre el corazón de muchos miles de hombres y mujeres, sobre todo a través de los sindicatos. Esa es quizá la primera condición para conducir, es decir, actuar sobre el corazón de los hombres y mujeres, no sobre su voluntad, para que lo acompañen a uno, conscientemente y de corazón, o sea, voluntariamente. Cuando eso se realiza, la conducción es fácil. Si no se ha realizado, no hay nada más difícil que la conducción. Porque en última instancia la conducción es ir junto con otros que voluntariamente lo acompañan a uno para realizar un determinado proyecto político o de cualquier otra naturaleza. Por eso la conducción no es el arte que especula con una cosa y en un momento. La conducción es un arte que especula sobre todas las cosas y sobre todos los momentos. Eso es casualmente lo difícil de la conducción. Y ahora empieza a indicar algunas de las cualidades que necesitamos para poder hacer todo lo que nos dijo antes que debíamos hacer. El conductor no puede decir la primera mentira, no puede mentir como este reverendo que tenemos en la Casa Rosada. El conductor no puede cometer la primera falsedad ni el primer engaño. Debe mantener una conducta honrada mientras actúe, y el día que no se sienta capaz de llevar adelante una conducta honrada, será mejor que se vaya y no trate de conducir, porque no va a conducir nada. Y ahora, otra de las cosas que nos pide y que él considera indispensable para hacer todo esto que nos pidió, los valores espirituales en la conducción. Por eso digo que la conducción no son solo los valores materiales los que cuentan. Quizá en el último gobierno nuestro nos dedicamos demasiado a proporcionar solamente los elementos materiales
y descuidamos quizá el alimento espiritual, el alimento del alma, el alimento de la capacitación política, de la cultura política, etcétera, etcétera. Por eso digo que en la conducción no son solo los valores materiales los que cuentan, y no es solo la inteligencia del individuo la que actúa, actúan también sus sentimientos, sus valores morales, sus virtudes. Un hombre o una mujer sin virtudes no debe conducir y no puede conducir aunque quiera o aunque deba. Y de ahí el desastre que tenemos nosotros en el país en este momento. Cuando hay un hombre sin valores morales, nos pasa lo que nos está pasando. Por esa razón, cuando hablamos del sistema de captación o de reclutamiento de esa masa, objeto de nuestra conducción, tenemos que poner esas cosas bien en su lugar. Yo podría hacer un análisis muy minucioso de cada una de estas cosas, pero por el poco tiempo que tenemos me conformaré con solo dar estas ideas generales, dice el general. Y acá nos dice la forma y manera que deberíamos captar, que es aprovechar los medios masivos de comunicación que hoy tenemos y que él empezó a tener con la radio. Bien, realizado ese primer reclutamiento, podemos decir que todo aquello que está organizado, que era captable para el movimiento justicialista, ya lo hemos captado, seguramente a través de los sindicatos. Se está refiriendo a eso, a los sindicatos, al partido peronista masculino, al partido peronista femenino, ya tenía esas tres cosas. Si siguiéramos ahora con el mismo sistema, fracasaríamos, dice él, porque lo que queda ya no lo vamos a poder captar así. Ahora hay que empezar como cuando se ha tomado el hormiguero. Ahora hay que empezar a juntar las hormigas sueltas. No hay más remedio porque lo captable ya lo hemos captado. Ahora tenemos que hacer dos trabajos. Uno, no perder lo que ya tenemos. No perder lo que ya tenemos. Y segundo, tratar de captar lo que no tenemos. Inmensa tarea la que tenemos por delante. Porque además, él está hablando de un partido peronista masculino que tenía unidad de concepción y unidad de acción, partido peronista femenino que tenía unidad de concepción y unidad de acción, porque todos se capacitaban en la Escuela Superior Peronista. Y estamos hablando de un sindicalismo que tenía unidad de concepción y unidad de acción, cosa que lamentablemente todavía no tenemos en este momento. Lo que todavía no tenemos, la opinión independiente. ¿Cómo está lo que no tenemos dentro del movimiento peronista? Hay dos grandes grupos. El primero es el de los indiferentes, que algunos llaman la opinión independiente. Eso es indiferencia, que en el orden político puede llamarse estupidez política, dice Perón. Es sumamente duro con esta gente. Es eso que no tiene ni un color ni otro, que es como decía el famoso cura de Flor de Durano, es como la bosta de paloma que no tiene ni bueno ni mal olor. Está hablando de los indiferentes. Algunos dicen, hay que captar la opinión independiente. Grave error, dice él. Eso no se capta nunca porque está 3 días con uno y 3 días contra uno. Esa opinión es la que no debe interesar al que conduce. Algunos han perdido lo que tenían por ganarse la opinión independiente. A esos hay que dejarlos al margen y no tratar de conducirlos. Esos son inconducibles. Esos son en todas las colectividades los salvajes. Es duro, ¿no? Los salvajes permitidos por la civilización, que viven aislados y al margen de las inquietudes de los demás. Esos no nos interesan. Los que se creen que viven solos, que lo que tienen lo han logrado solos, que no viven en un país, que no dependen de nada ni de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. A esos no los vamos a captar nunca. Y si los captamos son elementos de disociación dentro de la organización política. Porque ellos están siempre en contra. Algunas veces de las cosas buenas y otras veces de las cosas malas. Porque, y esta es la razón, porque un argentino que conoce su patria y que la quiere
y no haya tomado partido en eso, no debe tener grandes condiciones de patriota ni grandes condiciones morales. Y explica Licurgo, aquí se ve que Evita lo había mencionado antes, entre las tantas leyes sabias que él hizo para Esparta, que para mí es la más maravillosa de todas, lo siguiente: hay un solo delito infamante para el ciudadano, que en la lucha en que se deciden los destinos de Esparta, él no esté en ninguno de los dos lados, o de los dos bandos, o en los dos bandos. Esos señores independientes pertenecen a esa clase de delincuentes, le dice Verón, a esa clase de delincuentes que cita Licurgo en sus leyes. Son pasibles de un delito infamante contra la República. Y lamentablemente en las últimas elecciones, además de a esta gente le inculcaron un odio atroz a todo lo nuestro y lo lograron, lamentablemente. Pero bueno, va a haber menor cantidad de esta gente cuanto mayor sea nuestro trabajo, nuestra dedicación en transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. Y Perón dice que los opositores son más respetables que los independientes. En otro grupo, el otro grupo es el de los opositores, que yo respeto más que los independientes. Los respeto más porque siquiera equivocados o no, tienen su idea y la defienden. Cuando un hombre o una mujer dice yo soy apolítico, es como si dijera yo soy un cretino o una cretina. No digo lo mismo de un opositor que no comparte mis ideas. Pienso que es un equivocado, pero nunca pienso que es un cretino. Muchos de ellos que todavía viven en el siglo pasado y atrasados en 20 o 30 años, no han evolucionado con los demás, tienen lentitud en la percepción de los nuevos problemas y de las nuevas acciones y son respetables. A esos hay que tratar de ganárselos, dice el general. Y ahora dice el método para ganar opositores. Ahora interesa conocer el método para ganarlos. Observen ustedes, los hombres y las mujeres que han sido de cualquier tendencia, pero que no han estado afiliados a una obligación casi que caudillesca, están con nosotros. Quedan fuera de nuestra organización solo aquellos que obedecen a un caudillo, pero al caudillo se lo puede sacar, se le puede sacar la gente, dice, poniéndola frente al panorama de la República, hablando de que no se sirve a un caudillo, sino a la nación. No se trabaja ni para un caudillo, ni para un sector, ni para una parte. Se trabaja para el conjunto, se trabaja para la nación. Y eso Perón lo va a decir permanentemente. Y los que no hacen esto, y por los que, diríamos, se aíslan y creen que se realizan en un país que no se realiza, es muy duro Perón con esta gente. Y acá explica lo que pasó con O'Higgins y Carrera. Cuando las tropas de O'Higgins y Carrera emigraron de Chile después de Talcahuano, San Martín los recibió en Mendoza, habló con los jefes, uno de los cuales era Carrera y el otro O'Higgins. Declaró: toda esta tropa que es la fuerza chilena está a sus órdenes. Y Carrera le dijo: señor, yo estoy a sus órdenes. Cuando San Martín le contestó: no necesito hombres y mujeres, sino tropas. Y consultó a los soldados, los de O'Higgins los incorporaron al ejército de los Andes y los de Carrera se negaron a incorporarse a incorporarse donde no se incorporase su jefe. Entonces San Martín, en una sabia orden que dio, dijo: acepto las tropas de O'Higgins, y las incorporó al ejército de los Andes. A las otras las dispersó y ordenó volver a Chile, porque él no podía contar con hombres y mujeres que estaban más dispuestos a servir a un caudillo que a su patria. No digamos de los que están más dispuestos a servir al dinero, a la guita, que a la patria, ¿no? Los opositores idealistas reforzarán nuestra posición. Eso mismo es lo que nosotros necesitamos. Aquellos hombres y mujeres que quieren servir más a un caudillo que a la patria, no los queremos dentro de nuestro movimiento.
pero aquellos que se persuadan de que somos solo instrumentos al servicio de la nación serán siempre bienvenidos. Hay que persuadir a los que están equivocados. Atenti, esta es una tarea imperiosa que tenemos en este momento. Hay que persuadir a los que están equivocados y toman la política como un fin y no como un medio, y hay que traerlos a nuestras agrupaciones. Hay millones de argentinos a los que esta gente engañó y engrupió, y a los que nosotros debemos, con la paciencia que nos indica Cristina, tratar de transmitirle nuestro proyecto político, nuestras ideas. Si son idealistas y hombres y mujeres de bien, serán bienvenidos y reforzarán nuestra propia organización. Y acá expresa el arma con el cual debemos trabajar. Ese es el trabajo que tenemos que realizar. Hay que tomar uno a uno e irlos persuadiendo. En política, el arma de captación no puede ser otra que la persuasión, porque queremos hombres y mujeres conscientes, que sirvan conscientemente a la doctrina, no a un caudillo ni a un sector. Solo inconscientes, no inconscientes, que por apetencias quieran ponerse al servicio de una causa que es noble para envilecerla. Los hombres y las mujeres que vengan al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y para dignificarlo. Con esta conversación doy por terminado, dice él, todo lo que se refiere a las características de la conducción moderna en nuestro país y en este momento. Y a continuación, en ese capítulo sigue Perón hablando de, y a mí me costó mucho entender qué es lo que quería expresar en esto que vamos a ver a continuación. Vamos a llevarnos unos minutos más de la hora para explicitar esto. Dice, pero todavía no estamos organizados. Algunas características de la organización. Porque antes había dicho de que la doctrina facilitaba el sistema de organización, o sea, el partido peronista masculino, el partido peronista femenino y los sindicatos, por tener una doctrina, podían caminar juntos. Realmente me resultó difícil encontrar el sentido de los textos que siguen a continuación, pues en las ediciones tradicionales de conducción política, en el capítulo 3 de la edición de 1954, está incluida la bolilla 2. Todo esto está en la bolilla 2 en los libros habituales, sobre las características de la conducción, y la bolilla 3, que versa sobre la conducción y la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. El capítulo que vamos a ver en el próximo encuentro va a ser la explicitación de la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Por otro lado, vemos claramente que en el último texto Perón dice, con esta conversación doy por terminado lo que se refiere a las características de la conducción moderna de nuestro país y en este momento, pero no empieza directamente con la bolilla 3 sobre conducción y doctrina. De manera que los textos que siguen a continuación podrían entenderse como una aclaración sobre el último punto tratado. La conducción moderna ha permitido cambiar incluso el tipo de organizaciones y narra las características de la misma. Pero eso no quiere decir que el movimiento peronista esté organizado. Y a continuación da sus razones y explica lo que significa la nueva organización y estar organizado. Fuera ya del tema características de la conducción, y antes de empezar a hablar de la conducción, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución, que es el capítulo que vamos a ver en el próximo encuentro. Se trata, por supuesto, de una interpretación mía, y a continuación yo le dejo unos links que son los que, en los que ustedes pueden ver temas sobre organización política. Y acá continúa Perón en la exposición y dice, todavía no estamos organizados. Nuestra acción de la conducción todavía la vamos realizando en forma inorgánica. No hay que creer que estamos organizados. Todavía no lo estamos. Una fuerza política no se organiza en 5 años, porque la tarea de persuasión, de educación, de infiltración de la doctrina en el espíritu de los hombres y de las mujeres no puede realizarse en tan corto tiempo.
menos aún si los hombres y las mujeres, como es el caso nuestro y sobre todo en la actualidad, llegan al peronismo, han venido de distintos lugares, de distintas direcciones y con distintas orientaciones. Por eso la tarea que estoy haciendo y que estamos haciendo y que deberíamos hacer es una tarea a largo plazo, no es una tarea para la inmediatez. Debemos hacer que se vayan olvidando de sus antiguas creencias y doctrinas y vayan asimilando las nuevas. Eso es obra de generaciones. Cuando los que hoy son chicos lleguen a tener 20 o 25 años, el peronismo estará en el auge de su organización y de su número. Nuestro trabajo sobre la juventud y la niñez va formando las futuras generaciones que han de engrosar el peronismo. No tengo la menor duda, si con el voto de los hombres hemos ganado enormemente, con el voto de las mujeres ganaremos mucho más aún. Recuerden que todavía no habían votado las mujeres, pero esto no es ni sombra de lo que será el día que voten los pibes de hoy. En nuestra organización política debemos eliminar todas las antiguas formas, porque en la evolución estamos utilizando nuevas formas. La nueva forma para él es la doctrina. Hay que dejar el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo. Y cuando se utilizan las nuevas formas, es necesario cambiar todos los sistemas para adecuarlos a ellas. Cuando el hombre pasó del caballo al automóvil, no pudo pretender que le pusieran un freno y un rebenque, sino que tuvo que acostumbrarse al volante y al acelerador. Igual cosa ocurre aquí, no se puede cambiar una cosa sin cambiar todas las adherencias que tiene. No se puede cambiar un sistema como hemos cambiado nosotros y seguir aferrados a las viejas formas, al caudillismo, al caciquismo. Los pequeños problemas que todavía tenemos en el partido se producen porque hay hombres y mujeres que actúan de acuerdo con las viejas formas. Y ahí los choques entre pequeños dirigentes de uno y otro sector. La acción personal de algunos hombres y mujeres que chocan con otros no tienen razón de ser en nuestro partido, donde todos debemos ser artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición de nadie. Tenemos que hacer desaparecer los vicios de la antigua escuela y establecer una escuela nueva, una escuela política moderna, que nos lleve a la utilización de las nuevas formas. Las nuevas formas es la doctrina. Y cuando los hombres y las mujeres comiencen a darse cuenta de que con el progreso general de todos, ellos también progresan, se darán cuenta que es mejor pelear en conjunto y ganar en conjunto que pelear aisladamente, ganar alguna vez y perder otra. Es decir, no empeñarse en una lucha estéril entre nosotros cuando tenemos enfrente un enemigo contra el cual debemos luchar, y hoy tenemos un enemigo nacional, de las corporaciones nacionales, internacionales, del ámbito financiero, etcétera, etcétera, etcétera. La conquista que logremos todos en conjunto permitirá que cada uno obtenga lo que ambiciona dentro de nuestra organización, si logramos que el conjunto triunfe. Siempre les digo a los dirigentes que están empeñados en una lucha política entre compañeros: ¿por qué luchan y por qué pelean entre ustedes? Observen ustedes, este año se realizan elecciones, hay 20.000 puestos para cubrir, nosotros no tenemos todavía 20.000 dirigentes capacitados, como decíamos, moral e intelectualmente para desempeñarlos. Yo me explicaría que los puestos se pelearan por los hombres y mujeres, pero no que los hombres y mujeres se pelearan por los puestos. Nuestro movimiento, por otra parte, es un movimiento idealista, es un movimiento que no va tras objetivos inmediatos, que suelen ser los más perjudiciales, no solo para la organización, sino también para los hombres y mujeres que actúan dentro de ella. En el peronismo hay que hacer la conciencia de que para que se pueda realizar la conducción como nosotros la queremos hacer, el peronista que desempeñe un puesto lleve a cabo su función sin detenerse a considerar si el puesto es grande, chico, de figuración o no, si con él gana mucha plata o no gana mucha plata. Porque estamos al servicio del conjunto del pueblo. Debe actuar en él desempeñándose de la mejor manera posible, porque si los cargos elevan
o encumbran al ciudadano, el ciudadano tiene la obligación de ennoblecer al cargo. En este sentido, nosotros tenemos que hacer esa doctrina y hacer arraigar en nuestros hombres y mujeres, sobre todo en nuestros dirigentes, la conciencia de que es necesario que empujemos donde nos pongan y que empujemos con todas las fuerzas que tenemos y con la mayor inteligencia que poseemos. Si lo hacemos así, el peronismo tendrá un triunfo esplendoroso. Si pensamos que no seremos nosotros quienes serviremos a los puestos, sino que nos serviremos de ellos, no llegaremos muy lejos. Yo, que defendí esto con toda la fuerza de mi alma, sé cuánta razón tengo al decir esto. Esto debemos llevarlo a la mesa e inculcarlo en todos nuestros dirigentes. Cuenta la historia que cuando el famoso Epaminondas, por haber perdido una de sus batallas, fue degradado del ejército y encargado de la limpieza de la ciudad de Tebas, nunca la ciudad estuvo tan limpia. Esto es lo que debemos inculcar en los peronistas. De otra manera, la conducción se dificulta, aunque estos tipos de ambiciones personales sean justos, molestan también la conducción. Yo he escuchado a muchos compañeros que, como Cristina no los puso en un determinado puesto, en un determinado lugar, después trabajaron en contra, lamentablemente. El hombre y la mujer debe esperar el momento en que le toque actuar. Lo que debe importarle es actuar bien donde lo pongan y que actúe con toda la fuerza de su alma para mejorar la conducción del conjunto. El conductor no solo debe llevar a la gente, sino que debe conformar un instrumento perfecto para que los pueda llevar y los haga actuar. Y cuando actúe, actúe bien. Los instrumentos de la conducción o los que se forman de la conducción deben tener el temple, la forma y todo adecuado a esa conducción. Vale decir que el conductor moderno no debe tener solamente una masa para conducir, debe tener una masa organizada, educada, elevada espiritualmente, porque entonces la conducción se facilita. Cuando yo tengo que realizar un trabajo, lo primero que hago es munirme de las herramientas con que debo trabajar. Y el conductor, los cuadros auxiliares y la masa son los elementos de la conducción, las herramientas. El conductor que debe realizar la conducción, que es un trabajo, debe tener también las herramientas y los elementos necesarios para hacerlo, y entonces lo hará bien. De lo contrario, se le presentarán dificultades. Es como si me pusiera a construir una casa y tomara una lapicera y un compás para trabajar. Para realizar esa tarea debo tener pala, cuchara y todas las herramientas apropiadas. Sus instrumentos se los forma solo el conductor, o sea, la gente la formamos nosotros y cada uno, si el que es dirigente, a sus intermediarios en la conducción y al conjunto del pueblo. Según y como lo forme, será como conduzca. Por eso siempre insisto tanto en esto, dice el general, que para conducir lo primero que hay que hacer es formar el instrumento con que uno va a conducir, formar a los militantes, formar a la gente, valerse de todos los medios para formarlo y para que resulte apropiado a la conducción. Esa es la idea moderna de la conducción. Para hacerle mala, hoy el mundo y los conductores disponen de medios extraordinarios que antes no tenían. La difusión, la información, la propaganda son extraordinarias. Los medios son numerosos y permiten realizar el trabajo fácilmente. Pero es necesario ir dosificándolos para evitar la saturación. Es necesario utilizarlos lentamente de acuerdo con la necesidad. Es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos en el peronismo, y es cuestión de días, y no es cuestión de días, sino de años. Yo estoy haciendo esto que estoy haciendo como elemento, como aporte personal a quien le sirva esto que estoy haciendo, porque creo que es lo que debo estar haciendo en este momento. Por último, no hay que desfallecer. Es indispensable seguir trabajando todos los días, predicando todos los días. Hay que tomar, y si fuera necesario, hombre por hombre, mujer por mujer,
inculcando en ellos esa mentalidad. Cuando todos estén en esa mentalidad, cuando todos compartan de corazón nuestra doctrina, tendremos el instrumento para la conducción. Y entonces conducirá cualquiera. Es como un caballo que cuando es potro lo conduce solo el domador, pero cuando está adiestrado lo puede conducir hasta un chico. Así es la conducción. Así es la conducción. Y en el próximo encuentro veremos entonces la tercera bolilla, donde Perón va a hablar específicamente otra vez de la doctrina, la conducción, la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Muy buenas noches, me pasé unos 15 minutos, pero valía la pena para transmitirles y compartir con ustedes esta propuesta genial de Perón, que todavía tiene absoluta vigencia y que yo humildemente los incito a volver otra vez a esta unidad de concepción a través de una doctrina que busca incansablemente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Un abrazo grande a todas y a todos y hasta el miércoles que viene.